En el módulo anterior estuvimos viendo lo relacionado con parrillas, bujes y rótulas, y en este módulo vamos a hablar algo de los controles que tenemos que hacer una suspensión para estar seguro que va a funcionar bien. Por un lado vimos los sistemas de suspensión, por otro lado estuvimos viendo los componentes de la suspensión. Hablamos de las parrillas, de las rótulas, de los bujes. Pero todas las suspensiones tienen lo que se llama una geometría y los ángulos. ¿Ángulos de qué? Y por ejemplo, ángulos que yo no puedo ver a lo mejor a la vista, pero sí lo puedo ver poniendo el automóvil en una máquina de control, que es una alineadora, óptica, mecánica, la que sea. ¿Eso qué va a determinar? Va a determinar que, por ejemplo, según el sistema de suspensión que tenga el motor, tenga un tipo de convergencia, que las ruedas tiendan en un punto infinito a juntarse, trazando una línea imaginaria paralela al rodado. Eso se llama convergencia. Divergencia, cuando las ruedas no se tocan la línea imaginaria nunca. Entonces puede tener convergencia, por ejemplo, 1 grado, divergencia -1, o tener 0 de convergencia y divergencia. Eso va a definir ¿qué cosa? Y va a definir, dependiendo de la tracción que tenga el motor, cómo van a ser esos grados que tenga que tener de alineación un auto. Un tipo MacPherson tiene un tipo de alineación, un tipo paralelogramo deformable tiene otro. Los autos modernos se alinean no las ruedas directrices, sino las motrices también, y motrices y directrices, la trasera también se alinea. ¿Para qué? Para que el coche tenga una marcha confortable, pero que tenga una marcha segura, que tenga un buen agarre en curva, que no tenga vicios, que el auto vaya bien pisado en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo esta parrilla colocada en un auto y uno de los bujes está roto. Entonces, si yo tengo estos 2 puntos de sujeción y hay uno que se rompió o está elástico demasiado, cuando yo freno la parrilla hace así, se va para atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a variar el ángulo de esa rueda, se va a correr y el coche, en vez de frenar derecho, va a tener tendencia a girar. Entonces no voy a tener un freno efectivo, ni una dirección bien controlada. ¿Por qué? Porque tengo un buje que está fuera de centro, se corrió. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una rótula. ¿Qué pasa si la rótula, en vez de estar firme, que permita el movimiento circular en sí misma, como centro de giro, o trabaje a la compresión o a la tracción, tiene juego? Y me va a transmitir el golpe de la esfera adentro de la base de la rótula, me lo va a transmitir ¿a dónde? Adentro a la carrocería, yo voy a sentir que está taca, 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 pero aparte va a tener oscilación, y calculen que 1 milímetro o 1/4 de milímetro acá no es lo mismo que en la punta de la rueda, que hay un trayecto mucho más largo. Esos controles que tenemos que hacer van a permitir que el coche quede bien alineado, se conduzca como corresponde y no se gasten los neumáticos. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Antes vimos, por ejemplo, que había rótulas que se ponían enroscadas. Teníamos rótulas que iban atornilladas con tornillos, pasantes con tuerca, rótulas que los tornillos, o mejor dicho, los tornillos ya vienen colocados en la propia rótula, se ponen en la parrilla con tuercas. Pero también tenemos rótulas que son asimétricas. ¿Qué quiere decir? Estas 2 rótulas son del mismo coche, pero una es del lado derecho y otra del lado izquierdo. Si yo le erro en la colocación, como esto es asimétrico con respecto al eje donde van colocados, la rótula se corre para un lado o para el otro. Eso que me va a modificar el avance de la mangueta. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando.
¿Por qué? Y porque si no tengo esto en cuenta, después empiezan los problemas que no me dan los ángulos y no sé qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? Puse una rótula izquierda en la derecha y la derecha en la izquierda. Hay autos o sistemas que lo permiten, hay otros que no permiten que tengamos esos errores porque son cosas que son parecidas, pero no son iguales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo una reparación. Los bujes se pueden cambiar. ¿Cómo se cambia? Se colocan con prensa, con una prensa hidráulica o con algún dispositivo que me permita que el buje entre en la cavidad que viene diseñada para que el buje quede clavado y no tenga ningún problema de que se afloje. Lo que sí tengo que verificar que el ojal donde va colocado el buje esté en la medida justa para que ese buje quede colocado perfectamente bien. Ya expliqué que las rótulas que vienen enterizas en una sola pieza con lo que son los brazos no se pueden reparar, son blindadas. Y lo que sí tenemos que hacer, después que analizamos que no tenga juego, controlar el sello para que no le entre agua y no le entre polvo. Hay una cosa que es fundamental cuando uno está haciendo una reparación. Una vez que yo reparé una suspensión, que tengo todo listo, para apretar todo, el coche tiene que estar pisado. ¿Qué quiere decir? Si yo aprieto los bujes de esta parrilla con el auto levantado y la rueda colgada, cuando el coche lo bajo, me va a quedar en posición, pero el buje va a quedar todo retorcido. Cuando la parrilla suba, este buje está condenado, ¿por qué? Y porque va a quedar totalmente expuesto a retorcerse y va a perder elasticidad. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que pisar el coche, sacudirlo, que se acomode, que quede en la posición de funcionamiento y después se aprieta todo lo que se llama la parte de cineblock. Eso me va a garantizar que el buje trabaje en posición normal sin ninguna precarga. Y cuando suba, baje la rueda, va a volver a la posición normal sin ningún tipo de problema y va a durar la vida útil que tenga el buje dependiendo de qué, del uso del vehículo. Eso es lo básico que hay que tener en cuenta cuando uno hace una reparación. Y lo que no hay que olvidarse es que si nosotros tenemos una rótula, por ejemplo, como esta que estoy mostrando, la tuerca tiene lo que se denomina un elemento autofrenante. ¿Qué es un autofrenante? Acá tiene un plástico que cuando se coloca la tuerca y se aprieta, ese plástico queda como sello y hace la misma función que en esta que tenemos el agujerito para poder ponerle una chaveta partida. ¿Para qué? Para que una vez que está apretada, esta no tenga posibilidad de aflojarse. Estuvimos viendo un paneo completo de la parte de suspensión, parrilla, rótula, y como dato, la rótula también la podemos tener en este elemento, o en este, que si bien no es una rótula de suspensión, es un movimiento rotulado que pertenece a un extremo de dirección, donde adentro está la esfera, la cuna de la bolita donde trabaja, y va a permitir el movimiento de la rueda para arriba hacia abajo y el movimiento de la salida de lo que sería la cremallera de dirección para poder doblar para un lado o para el otro en un giro que tenemos que hacer con el vehículo. En estos tres módulos estuvimos viendo los tipos de suspensión básicos que hay, elementos de la suspensión como ser parrillas, rótulas, brazos de rótula, diferencias, bujes cineblock, y estuvimos dando un diagnóstico de cómo se puede controlar o qué tenemos que controlar en una suspensión.
Mi nombre es Alejandro Néstor Barral, soy instructor en la Escuela Argentina de Automotores y en esta ocasión estoy colaborando con el Centro de Capacitación de la firma Corben. Espero que este video haya sido de su utilidad.